Hola, ¿cómo están todos? Muy bonita semana. Hoy vamos a platicar de un tema, vamos a platicar de un personaje que existe en muchas culturas, desde lo que es el inicio de la historia como sociedad, de lo que es el ser humano, de lo que es el Homo sapiens. En esta jerarquía social, esta figura es una figura destacada y es el chamán. ¿Y por qué voy a hablar del chamán? Bueno, para que entendamos un poquito qué es esto de el chamán, qué es lo que participa, qué es lo que da a su tribu, a su grupo social y de dónde viene, por qué existen, cómo es que interactúan de inicio. Y bueno, porque es bien interesante que con el paso del tiempo la figura del chamán ha permanecido, por supuesto, y hay unos chamanes que realmente tienen ese llamado de corazón y hay otras personas que simplemente se autonombran chamán y no tienen toda estructura. Entonces, estas cápsulas que vamos a ver el día de hoy, que van a ser muy sencillas y muy rápidas, es para que tú identifiques esta figura del chamán y sepas qué es lo que hace un chamán. Bueno, al chamán se le va a atribuir lo que es la capacidad de modificar, ¿no? Lo que es la realidad. La modifica porque de alguna forma ayuda a cambiar esta percepción colectiva de las situaciones de acuerdo a su religión, por supuesto. Esto está como siendo una parte de lo que es la lógica casual, es decir, visualizo los eventos, los traduzco y de alguna manera se los explico al grupo para que ellos puedan comprender estos eventos. ¿Qué eventos? Las sequías, las enfermedades que puede pasar la tribu, qué está sucediendo en nuestro mundo, las cosas naturales que yo no puedo explicar, pues me conecto, ¿no?, con mis guías, con mis espíritus, con la misma naturaleza y de alguna forma le doy esa explicación a lo que sucede y lo transmito a la tribu. No solo la explicación de lo que está sucediendo en el día a día, sino también cómo lo podemos de alguna manera arreglar. Y bueno, entonces tiene esta facultad no solo de conectarse y saber, sino por lo tanto de curar, por ejemplo, de comunicarse con los espíritus, con los ancestros, de tener algunas habilidades adivinatorias, por ejemplo, ¿no? Y de esto es de suma importancia, obviamente, para su comunidad, porque es una de las figuras centrales que mantiene unida a la tribu y que la mantiene sintiéndose segura. Y bueno, el chamán es muy importante y un verdadero chamán a lo mejor surge de tres maneras. Uno es con ese llamado de corazón, ¿no? Esa persona que siente que tiene un servicio y obviamente como está llamando, ¿no?, el corazón, este servicio, esta función, pues empiezan a llegar a él las personas adecuadas, el conocimiento adecuado para que pueda seguir con este sendero del chamán. Otra sería hereditariamente, bueno, tienes de todo lo que es un linaje de chamanes que te transmiten la sabiduría y todo lo que realmente es un chamán y a ti te gusta y lo heredas y sigues con esta función. Y otra sería que la persona de repente enfrente una crisis muy fuerte en su vida y que enfrentándole con la experiencia y con lo que va descubriendo de sí mismo y del entorno, en un momento dado, después de pasar todo esto, voltee y diga, a mí me gusta o a mí me gustaría considerar el rol del chamán para poder ayudar a otros a sanar, para poder seguir mi camino de crecimiento y sanación y además compartirlo y extenderlo. Entonces estos serían tres de los puntos muy importantes por los que alguien puede interesarse en ser chamán, hablando de lo que es una función de corazón, ¿no?, de lo que es el servicio de corazón. Y bueno, tiene que pasar obviamente algunos de las enseñanzas y algunas situaciones para poder ser chamán dentro de su desarrollo. Yo te voy a platicar de algunas, obviamente no te puedo platicar de todas, estoy hablando de lo que es el chamanismo de una manera general y como siempre te recuerdo, si a ti te interesa este tema y te interesa saber más de los chamanes o sientes este llamado de chamán, acércate a las personas adecuadas que te puedan formar y que te puedan dirigir hacia un camino de chamanismo puro, que sea real, vamos, que vibres con tu entorno y con todas las personas a las que tú puedes ayudar. Pero algunas de las cosas que pueden estar haciendo durante lo que es este proceso en el camino chamánico, que yo voy a hablar de manera muy general, como siempre te recuerdo, acércate a las personas adecuadas. Si tú quieres seguir un camino chamánico, obviamente que te puedan guiar y pues observa que sea una persona de confianza y que realmente esté viviendo este camino chamánico ella misma. Bueno,
me regreso. Algo de lo que hacen es lo que nosotros conocemos como temazcal, ¿no? Que es esta exposición a temperaturas altas, metiéndose en un lugar más o menos cerrado, donde hay piedras muy calientes, y estas temperaturas altas van a hacer que tengas algunas alteraciones fisiológicas, por ejemplo, el ritmo cardíaco y etcétera, y pues eso también tiene que ver con lo que es el cambio de percepción y pues esta conexión con ciertas entidades, con tu propio ser, etcétera. Otra de las cosas que pueden hacer es, por ejemplo, el privarse, ¿no? Físicamente o sensorialmente de algo, como que pueden ayunar durante varios días o no dormir durante varios días, y esto también va a influir en esa percepción y a poner el cerebro en un estado abierto para conectarse pues, con los tótems animales y con los espíritus de los ancestros, etc. Otra de estas cosas es trabajar con lo que es el uso de plantas sagradas, ¿no? Que pueden causar visiones, que pueden causar alucinaciones. Tienen un rol importante en el chamanismo, se practica en diferentes partes del mundo. Solo que recuerda algo, te lo digo, el chamán sabe qué tiene que hacer con esto, sabe por qué lo está haciendo, sabe el mejor uso que darles, y no son esenciales para el trabajo chamánico, ojo, ellos lo usan cuando lo requieren o cuando lo creen necesario. Ten mucho cuidado con este manejo, porque de repente hay cosas que se ponen de moda y a todos se nos hace muy fácil. No es necesario para estas conexiones, sin embargo el chamán sabe cómo hacer este tipo de conexión, sabe cómo usar estas plantas y bueno, tener ese estímulo para conectarse con los seres elevados, con los ancestros, etc. Hay otra parte que son los estímulos auditivos, que son el tambor, las maracas y algunos otros instrumentos de percusión que alteran la conciencia y ayudan a tener contacto con otras dimensiones. Tiene mucho que estar relacionado con la parte del trance, con la parte de la hipnosis, ¿no? De los estados de sueño. Bueno, en esta música y las maracas y el tambor, el chamán también tiene canciones de poder que va a usar como una manera de ponerse en sintonía con el mundo espiritual, y se va a proteger también de algunas malas influencias. Cada chamán va a tener sus propias canciones de poder con sus guías, con ese objetivo de traer a su guía, a su propio tótem, y pues mientras está cantando quizás puede estar danzando, y esto le va a ayudar a facilitar ese acceso al mundo espiritual. Y bueno, va a seguir su camino, va a llegar después quizás ya una iniciación. Esta iniciación puede ser muy compleja y va a ser un periodo donde la persona va a estar ya más en contacto con el mundo de los espíritus, por ejemplo, con el objetivo de aprender de la naturaleza, de las enfermedades que están sucediendo, de qué manera curarlas. Recuerda, el chamán tiene una función social, que está aportando esta sanación de diferentes maneras a lo que es su tribu, su círculo social. Y actualmente obviamente dices, bueno, pues uno puede ser una tribu toda la ciudad, no, pero pueden tener ciertos grupos de personas que van a llegar a ellos por esta sanación y que obviamente vibran con todo esto de lo que es la curación o la sanación chamánica. Eso es bien importante. Ahora, el chamán está curando mediante lo que son esta conexión con los espíritus, con los ancestros, etcétera. Es diferente, y aquí lo menciono un poquito como esta parte de la brujería, ¿no? O de un sanador que realmente tendrá alguna técnica para trabajar contigo, pero no tiene toda esta parte de atrás en la que el chamán se está comunicando con los ancestros, que quizás tu curación o tu sanación viene desde atrás. Entonces no hay que confundirlos, porque muchas veces nosotros solitos estamos nombrando chamán a alguien que no es un chamán y que no tiene todo este camino de preparación, y pues nosotros le estamos dando ese rango. Y luego decimos, es que el chamán me engañó, o el chamán es que no era ni siquiera un chamán. Y bueno, vamos a seguir con algunas de las clasificaciones de los chamanes. El chamán que tiene una función visionaria, que se llama visionario, tiene esta capacidad de poder ver y escuchar a otros seres, entidades, a otras realidades que no son de este mundo, ¿no? Él lleva toda esta información que le traen estas entidades para ponerlas en práctica con lo que son los miembros o los integrantes de su comunidad.
como habíamos dicho, en beneficio, ¿no? Para sanar, para transmitir, por ejemplo, si se conectan con la naturaleza, bueno, los ciclos en los que tienen que sembrar, cómo nos van a guiar para todo esto, y también pueden desarrollar algunas técnicas adivinatorias y de interpretación de simbolismos o de señales que les están dando en la naturaleza o en algunos sueños para poder interpretar los sucesos que pueden ir teniendo esta sociedad, y no solo para ellos, sino quizás hasta para lo que viene, ¿no? Para lo que son las generaciones futuras. El otro chamán es el comunicador o maestro, por ejemplo, él va a transmitir esta información que él va guardando durante generaciones y generaciones, y tiene la función de enseñar los rituales, las tradiciones, los conocimientos, de pasarlos a la sociedad, de pasarlos al siguiente chamán. Y bueno, obviamente va a contar historias, va a contar mitos, pero todo esto con una función de que la gente aprenda, de que la sociedad aprenda, de que se reconecten con estas moralejas y vayan creciendo, ¿no? Y bueno, tiene que ver, como te decía, con estos mitos o estas pláticas pueden tener que ver desde el inicio del mundo hasta el momento en el que se encuentren. El chamán sanador, bueno, él tiene la cualidad de observar, de orientar a quienes lo están consultando para solucionar sus problemas, obviamente, de salud física o mental. El chamán, un verdadero chamán, va a ir a un viaje al interior, va a ir a un viaje a buscar, por ejemplo, en los mundos inferiores, quizás donde están los espíritus y los espíritus de los humanos conviviendo. Quizás el espíritu está atrapado en algún lado donde él lo tenga que traer, que regresar. Por eso es muy respetado en su comunidad. Y bueno, son muy sabios, obviamente, y como te decía, algunos brujos pueden tener alguna visión ligera, pero nunca tan profundo como un chamán. El chamán guerrero, pues bueno, él va a combatir sus propios enemigos y después va a llegar a ser ese guerrero de luz que va a purificar, a liberar los espíritus, el espíritu de la comunidad, y va a tener esa responsabilidad de cuidar a su pueblo. Es el más capacitado para combatir energías negativas, por ejemplo, que puede estar habitando estas energías en algún lugar oculto, ¿no? Enquistadas ahí en esta tribu, en este cuerpo, o en algún cuerpo áurico, por ejemplo, de la persona que le está absorbiendo todo lo que su energía la debilita, se siente mal y después la va a enfermar. Entonces, muchas veces a lo mejor el médico no comprende qué está sucediendo y necesitan este dúo, ¿no? El chamán guerrero va a luchar contra estas enquistamientos negativos, etcétera, y el chamán sanador pues ya lo va a poder checar generalmente y hacer que recupere su estado saludable. Estos actuarían entonces en conjunto, ¿no? Uno elimina las energías de bajo astral, que es el guerrero, y el otro armoniza energéticamente a la persona que está sufriendo el problema. Entonces están trabajando en conjunto. Voy a mencionar una clasificación que en muchas ocasiones no las mencionan, y que se les llama, es el chamán payaso, y no tiene que ver con los payasos o con los que nos hacen reír para divertirnos y hacer un show. El payaso en los rituales hacen tonterías, quizás hacen las cosas al revés, al contrario de lo normal, y lo van a estar exponiendo como forma de burla, es decir, no están haciendo algo para que te rías de ellos, están haciendo algo para exponer quizás a personas del pueblo, al funcionario, ¿no? Al que está, al rico o algo, de alguna manera tan irreverente que la gente se ría. Inclusive a cualquier poblador, a lo mejor aquellos que aspiran a tener más o son de cierta forma. Lo que quiere hacer el payaso no es criticar, lo que quiere hacer es que está preparando a la gente de alguna manera para elevar las frecuencias, se ríe, recuerda que todo esto es para elevar las frecuencias, se abren a la percepción de lo que viene después con todo lo que son los rituales de las ceremonias religiosas, por ejemplo, y bueno, las personas ya están como que en ese lugar. Y además estos payasos sagrados, porque realmente son payasos sagrados, están usando los ojos de lo que le llaman el estafador, de lo que es el arquetipo del estafador, en donde realmente le están presentando a lo que es la tribu, a lo que es esta sociedad, la locura de ellos mismos. Son un espejo. Estas son tus resistencias. Esto está, o sea, yo lo estoy viendo y me parece ridículo e incoherente y por eso me da risa. Pero cuando es un espejo, pues entonces las personas empiezan a
caer en conciencia de que el payaso está personificando con humor, ¿no? De cierta manera grotesca, todo aquello que te está permitiendo ver más allá de lo que a simple vista no estás viendo, estás perdiendo por el día a día y no lo alcanzas a ver de esta manera tan clara, ¿no? Te ayuda a confrontar estas incoherencias, esas contradicciones que son muy humanas, ¿no? Esta ambigüedad. Y bueno, los payasos son o tienen esa función porque en realidad son los únicos que se han llegado a conocer tan bien a sí mismos y están asumiendo todas sus contradicciones, que son capaces de reírse de todo esto y por supuesto de exponer a los demás su lado oscuro como una manera de espejo. Eso es algo que está dentro de las tribus y el payaso sagrado es parte de todo esto. Y bueno, cada uno de estos chamanes tiene una función muy importante en lo que son las tribus, incluso en las sociedades actuales. Acuérdate que todo este tipo de mundos son muy atractivos a muchas personas que les encanta, y como todo, si tú quieres realmente llegar a esto, conocerlo a fondo, hay que trabajar mucho, hay que aprender y hay que ser muy constantes. Y obviamente un camino del chamán, como lo hemos platicado, no es de un día, es de toda tu vida. Inclusive los chamanes que ya están en un lugar del guerrero de luz tienen que aprender y tienen que respetar en dónde pueden intervenir, en dónde no. Tienen que seguir haciendo crecer su sabiduría por un lado y por el otro mantener su ego acalladito, ¿no? Para que no se crean que son más que los demás, para que aporten ayuda y apoyo, sabiendo que todos pueden llegar a ese lugar de luz. Y esto es por poner un ejemplo. Entonces te doy las gracias, espero que te haya gustado un poquito lo que es esta platiquita del chamán. Obviamente hablar de chamán, de lo que es el chamanismo sería muy amplio. Como siempre te repito, mi intención es que escuches un poquito y si te da curiosidad o quieres saber más, bueno, pues vayas ampliando todo lo que son tus conocimientos. Muchísimas gracias, te veo la semana que entra.